Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo desde mi casa y pues bueno, como ya hemos venido haciendo, la idea es poder seguir avanzando en descubrir qué es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra y puntualmente lo que encontramos que nos enseña el Evangelio de Marcos. Pues bien, la historia que hoy vamos a ver se encuentra en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44 y nos narra acerca de una provisión sorprendente, un- una provisión que realmente era inesperada y que Jesús realizó para un grupo grande de gente que lo estaba siguiendo. Así que vamos a ir avanzando en esto. Recapitulando un poco, anteriormente habíamos visto dos situaciones, dos mesas distintas. Por un lado, la de los discípulos y por otro lado, la de Herodes. Los discípulos habían sido enviados a las aldeas cercanas a ir compartiendo del mensaje de Dios y la sanidad que él entregaba. Los discípulos llevaban la vida y sanidad de parte de Dios, mientras que en la mesa de Herodes, donde él invita a los principales gobernadores de las regiones aledañas, encontramos que solo hay muerte y de hecho el relato casi que termina con la muerte de Juan el Bautista. Teníamos estas dos situaciones. Por un lado, la vida que es llevada por medio de la acción de los discípulos y por otro lado la muerte que se encuentra en la mesa de Herodes. Y el texto que vamos a ver ahora viene justito después y nos presenta una tercera mesa, una tercera situación. Leemos. Los apóstoles regresaban de su viaje y le contaban a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un poco, un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Pues bien, en la situación de ahora tenemos a Jesús con sus discípulos. Los discípulos venían llegando de un largo viaje y ciertamente necesitaban descansar. Jesús percibe esto y les dice que vayan a un lugar más tranquilo para poder pasar un rato, poder quizás contar sus historias y reposar luego de todo lo que habían tenido que hacer. Pero se presenta la situación de que había mucha gente que estaba siguiendo a Jesús. Se estaba volviendo una figura muy popular entre los pueblos. Y de cierta manera podríamos decir que Jesús tenía una especie de magnetismo. A donde estaba Jesús, allí iba la gente. Seguramente las personas habían escuchado cómo Jesús sanaba, cómo Jesús enseñaba y quería encontrarse cara a cara con este personaje tan importante. Y Marcos nos dice que aunque trataron de alejarse un poco y encontrar un lugar desierto, mucha gente corrió para encontrarse con Jesús. Ellos iban en barco, pero ellos corrieron más rápido a cosa de poder llegar incluso antes. Y
Al minuto que Jesús baja de la barca y ve a toda esta gente que está ahí en la orilla, tuvo compasión de ella, porque como nos cuenta Marcos, eran como ovejas sin pastor. La gente corrió para encontrarse con Jesús. No era gente que iba caminando y se topó con Jesús, era gente que genuinamente quería encontrarse con Él y que gastó energías solo con el hecho de poder compartir un tiempo con Jesús. Jesús los ve y tiene compasión de ellos y comienza a enseñarles, quizás les contó parábolas o quizás les enseñó más acerca del reino. Marcos no nos lo dice, pero Jesús ve la necesidad de esta gente, la necesidad que esta gente tiene de encontrarse con Dios y comienza a enseñarles. Sin embargo, ocurre un problema y es que se empieza a hacer tarde. En esos tiempos no teníamos la tecnología de hoy y viajar de noche era bastante peligroso. No teníamos iluminación y por supuesto, si llegaba la noche y la gente tenía hambre, iba a necesitar comer algo. Sin embargo, ¿dónde iban a sacar algo para comer si estaban en un lugar desierto, probablemente afuera de alguna, lejos de las ciudades? Se estaba haciendo tarde, había mucha gente. Entonces los discípulos vienen con una brillante idea. Leemos. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, les pregunta Jesús. Vayan y averigüen. Y ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Pues bien, los discípulos vieron esta situación. Vieron toda la gente, vieron que el sol probablemente se estaba empezando a ocultar y que si se hacía más tarde la gente no iba a poder volver segura a, a sus hogares. Por otro lado, también vemos que también son conscientes que hay hambre. La gente necesita comer. Entonces van con una brillante idea. Jesús, es tarde, esta gente viene de lejos, ¿por qué no los mandas de vuelta a sus casas? Y Jesús contesta de una manera bastante extraña: denles ustedes de comer. Esta gente ha venido aquí a encontrarse con Dios y yo me he dedicado en enseñarles. Ahora quiero que entiendan que esta también es su responsabilidad. Esta gente necesita comida. Ustedes provéanle la comida. La gente necesitaba aprender de Dios, pero también necesitaba de comida de verdad. Y Jesús era consciente y se preocupaba de que esta gente pudiera comer. Pero quería que los discípulos intervinieran, que ellos buscaran alguna solución. Y vemos que la situación era complicada porque aparentemente la gente era mucha, ah, y los discípulos no tenían tanta plata como para poder comprar tanto pan. Y Jesús los manda a averiguar entre la gente cuánta comida hay. Y vuelven diciendo: bueno, después de nuestra búsqueda hemos encontrado que tenemos 5 panes y 2 peces. Algo que ciertamente no es mucho considerando la cantidad de gente que seguía a Jesús. Pero seguimos leyendo el relato. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde,
Así que los sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y de pescado. Un total de 5.000 hombres y sus familias se alimentaron. Y el relato da un vuelco brusco. Habíamos terminado en el hecho de que habían solo 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces que no iban a alcanzar para la gente. Sin embargo, Jesús bendice los panes y los peces y comienza a entregarle a sus discípulos para que vayan repartiendo a los grupos que ellos habían ordenado en, en la hierba verde. Y en ese lugar desierto de hierba verde encontramos que esas familias enteras encontraron la provisión de Dios. La provisión de Dios no solo espiritual, sino además la provisión de comida que necesitaban. En el lugar más inesperado, esos 5.000 hombres y sus familias fueron alimentados. Y lo más bonito es que los discípulos también encontraron o sea, también se involucraron en este hecho. Esta responsabilidad de la provisión de Dios también vino de mano a los discípulos. Y los discípulos repartieron el pan y recogieron incluso lo que sobró, algo totalmente asombroso. Mediante el actuar de Jesús, esa gente recibió el alimento espiritual, pero también la comida que tanto necesitaban. Y los discípulos participaron de esto y vieron de primera mano cómo Jesús realmente podía proveer de manera asombrosa en medio del desierto en el cual se encontraban. Ahora quiero detenerme un segundo y mirar un salmo muy conocido, que es el Salmo 23. El Salmo 23 dice así: El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estarás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Aquí es un salmo muy bonito en que el salmista expresa cómo Dios es quien cuida de él, cómo es en el Señor quien encuentra la guía, donde encuentra lo que necesita, donde encuentra nuevas fuerzas, donde encuentra descanso, donde encuentra alimento y protección. Y si miramos el relato, esto es justo lo que estos 5.000 hombres y sus familias encontraron en Jesús. En el relato que leíamos de Marcos vemos cómo Jesús es este pastor que guía y cuida a su pueblo. Y es fuerte notar que Jesús representa toda esta figura del Mesías que tanto esperaba el pueblo de Israel. Esta figura del Mesías que iba a arreglar la situación entre Dios y los hombres, que iba a entregar el descanso y la paz que era necesario y que únicamente podría ser logrado a través del actuar divino de Dios. Jesús se representa como este pastor que cuida de los suyos. Y va a continuar adelante con esta tarea hasta incluso llegar a la muerte. Pero 3 días después resucita
Y gracias a la muerte y vida de Jesús nosotros hoy podemos tener nueva vida. Es gracias a su actuar asombroso que nosotros podemos hoy tener esperanza. Jesús es este pastor que guió a sus discípulos, guió a estos 5.000 hombres y que hoy también puede guiarnos a nosotros y que quiere hoy proveernos del alimento que necesitamos, tanto físico como espiritual. Ahora, para ir cerrando, Jesús es quien puede proveer lo que realmente hace falta. Y en este relato nos encontramos con cómo Jesús provee de manera asombrosa, aún teniendo todo en contra. Y todos esos 5.000 hombres comieron. E incluso sobró comida. Así de grande fue la provisión que Jesús entregó. Y así de grande es la provisión que Jesús entrega para nosotros hoy. Y por otro lado también nos encontramos en que Jesús quería que sus discípulos participaran de esto. Que ellos llevaran el mensaje, que es lo que habían hecho anteriormente, a los pueblos. Pero también que llevaran la comida que los pueblos necesitaban. Jesús hizo partícipe a sus discípulos de la provisión que él quería entregar. Y Jesús también quiere llevar a través de nosotros esa provisión a quienes tanto necesitan hoy en día encontrarse con Dios. Y para terminar con una oración, oremos. Amado Señor, gracias te damos porque a través de tu palabra, a través de estos relatos, nosotros encontramos y descubrimos nuevas cosas acerca de ti y nuevas cosas acerca de lo que tú quieres también de nosotros. Gracias te damos porque en tu bondad nos permites ir aprendiendo, asistir a esta escuela donde podemos ir meditando y reflexionando en quién tú eres y quién tú quieres que nosotros seamos, Señor. Te ruego en este minuto por cada uno de los chicos que me escuchan, que tú puedas ir trabajando en sus corazones para que ellos puedan ser discípulos útiles, que puedan llevar adelante tu mensaje. Y te quiero pedir que tú puedas hacer con cada uno de nosotros, que puedas moldearnos y hacernos cada día más parecido a ti. Gracias te damos porque este mismo Jesús que hace 2000 años caminó por Palestina atendiendo la necesidad de la gente, es también el Jesús que está con nosotros hoy. Y estas grandes cosas que tú has hecho también las puedes seguir haciendo, Señor. Te pedimos que tú puedas hacer con cada uno de nosotros en cada momento. Te doy gracias por el privilegio que me das de poder compartir de tu palabra y te ruego que puedas hacer tu palabra moldeando nuestros corazones y llevándonos a ser cada día más cercanos a lo que tú quieres que seamos. Te pedimos, Señor, por la situación que estamos viviendo como país con esta enfermedad, por la situación que se está viviendo en el mundo, Señor. Señor, sé tú fortaleciendo a toda la gente que está trabajando en los hospitales, Señor. Dale fuerzas para poder atender todos los casos, Señor. Te pedimos también por quienes los científicos que están trabajando en encontrar una cura. Dale sabiduría y inteligencia para poder ir descubriendo cómo frenar esto. Y te damos gracias porque tú eres el Dios que provee, Señor, aún más de lo que necesitamos, Señor. Y porque tú sabes qué es lo que realmente nos hace falta. Te rogamos que tú seas en control, Señor. Y descansamos plenamente en que tú no nos vas a abandonar a nuestra suerte, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, chicos, y esto ha sido todo por hoy. Espero que estas sesiones les estén las estén disfrutando y que disfruten tanto como yo porque realmente me encanta poder preparar estas cosas. Un abrazo grande y que Dios sea con cada uno de ustedes en todo lo que hagan. Hasta la próxima.